Buenos días, buenas tardes, buenas noches, qué lindo que estén del otro lado, qué lindo estar compartiendo estos espacios que vamos creando de conversaciones con propósito, conversaciones productivas, conversaciones que nos llevan a reflexionar, a pensar, a conocer otros ámbitos, otros lugares, otro tipo de persona que está haciendo quizás algo que no sabías que existe y que te puede enseñar mucho. Yo particularmente estoy feliz de estos espacios porque realmente he conocido gente que en mi vida no pensé que iba a conocer, ¿no? En algún momento, si vieron alguna de las primeras entrevistas cuando hemos hablado con gente que estuvo en la guerra de Vietnam, que estuvo en la NASA, gente de otros países, o sea, nos ha tocado conocer gente preciosa y de todo hemos aprendido algo. Es la primera vez que voy a hablar con alguien y yo sé que no le gusta que lo diga así que lo voy a hacer con todo respeto, pero él después nos va a contar realmente de todo. Yo cuando me lo presentaron me dijeron, ganó un premio Nobel. ¡Apa! Dije yo, mira vos, cuánta en la vida conociste a alguien que ganó un premio Nobel. Pero tampoco es tan así. O sea, es eso, pero hay una humildad, hay un trabajo, hay un servicio, hay un corazón entregado y sobre todo, que es algo que a mí me gusta, hay curiosidad por investigar, por aprender, que por ahí en eso conecto yo, ¿no? Que somos los que nos gusta seguir estudiando y ser autodidacta. Lo presento y me va a costar hablar porque tenemos el mismo nombre, pero bienvenido Gonzalo Quiroga a nuestro programa. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Gonzalo? ¿Cómo estás? Muchas gracias por esa presentación. Gracias por invitarme también a formar parte de tu programa. Bueno, va a ser una linda experiencia. A ver si nos podemos poner los dos. Va a ser una linda experiencia porque nunca me tocó hablar con alguien que se llama igual que yo en una entrevista, así que va a ser raro. Pero gracias por dejarnos entrar a tu casa a esta hora. Sé que veníamos conversando ya hace un tiempito y se presentaron cosas, desafíos y personales, de tanto tuyo como mío. Y bueno, se dio y vamos a disfrutarlo este viaje. Te voy a presentar así, como un doctor en física, que estás muy vinculado a la tecnología y bueno, que sí, que el premio Nobel también es parte de tu currículum, ¿no? Que por ahí nos da como la curiosidad. Contanos un poco de vos. A ver, ¿tu especialización es en qué? Y explícalo fácil para que los que somos como yo podamos entender. Bien, yo soy doctor en física, me egresé acá en la FAMAF, en la Universidad Nacional de Córdoba. Mi especialidad es en relatividad general y gravitación y estuve trabajando durante 3 años junto con el que era mi director, que ahora es mi colega, Carlos Cosamé. Estuvimos trabajando en LIGO, que es una colaboración internacional, que lo que hace LIGO es un gran observatorio, es un gran observatorio de ondas gravitacionales, y nosotros participamos en esa colaboración internacional durante casi 4 años, 3 años y algo. Y en el 2017 se pudo detectar lo que se conoce hoy como ondas gravitacionales, que es una predicción que hizo Albert Einstein hace más de 100 años cuando él publicó su teoría general de la relatividad, que explica básicamente lo que es la gravitación. Entonces, nosotros formamos parte de esa colaboración. Obviamente, digamos, el premio Nobel lo llevan las 3 personas responsables, digamos, científicos muy, muy reconocidos, pero de alguna manera uno por formar o como formó parte de esa colaboración y trabajó y aportó su granito de arena, también uno se siente orgulloso, digamos, porque bueno, es un trabajo colaborativo, ¿no? Justamente las colaboraciones, ya hoy los científicos muy poco trabajan solos en su laboratorio y demás, sino que se unen en grandes redes de colaboración, y LIGO es como el tope de gama, si querés decirlo de esa manera, de nuestra área de trabajo, que es la gravitación y la relatividad general. Bueno, a ver, entonces vamos a ver si podemos aportar algo a esto. Entonces, se dice que las partes hacen al todo, ¿no? Entonces, quizás en esa parte de ese todo, sí podés ostentar desde la humildad, pero ostentar esto, decir estuve en un grupo que como cuerpo hemos alcanzado un reconocimiento tan importante, ¿no? De hecho he escuchado, no sé si vos sabés algo del tema, que el 80% aproximadamente de los premios Nobel fueron ganados por cristianos, ¿puede ser? No sé si conoces algo del tema. La verdad que nunca miré la estadística. Sí, sé que muchas de los premios Nobel, digamos, la gran mayoría son o parte de Estados Unidos, o también, digamos, hay muchos que son de Israel. Sí, hay muchos premios Nobel que son, digamos, de Israel, ya sea que vivan en Estados Unidos o que se encuentren en Israel, ¿no? Pero hay de todo un poco, digamos. Pero lo importante por ahí de un galardón como ese es que homenajea justamente el trabajo, y muchas veces ese trabajo son años de trabajo, como te decía en nuestro caso particular, digamos. Einstein predijo esto que se llaman ondas gravitacionales hace 100 años, o más de 100 años, cuando él publicó su teoría de relatividad. Y 100 años después recién se pudo detectar y medir lo que él había dicho. Entonces, de alguna manera es como que
se va proyectando en el tiempo, digamos, se adelanta en el tiempo, digamos. A veces la predicción teórica va mucho más adelante que la comprobación experimental. Y en este caso, bueno, se pudo demostrar y se pudo medir experimentalmente, digamos, esa onda gravitacional. Para que quede un poquito claro, digamos, la onda gravitacional es básicamente, o sea, en la teoría de Einstein, un objeto que tiene masa deforma el espacio-tiempo, ¿sí? A diferencia de Newton, que él hablaba de la fuerza de gravedad, Einstein dice, no hay fuerza, sino que realmente lo que uno conoce como fuerza, o lo que le llama fuerza, realmente es la deformación del espacio-tiempo, y los objetos se mueven en ese espacio-tiempo que está curvado. Muchas veces se habla de la analogía, por ejemplo, de poner una bola de boliche en una cama elástica, y si uno tira, digamos, una pelotita, como la cama se curva, porque uno puso algún objeto pesado, la bolita, digamos, chiquitita ya no se va a mover en línea recta, sino que se va a mover siguiendo esa curvatura. Entonces, de alguna manera, el espacio-tiempo se comporta, digamos, algo así. Pero si uno sacara la bola de boliche rápido, ¿sí? La cama se va a enderezar y obviamente va a empezar a vibrar cuando se enderece, hasta que quede plano. Bueno, básicamente una onda gravitacional es más o menos eso, digamos, cuando uno tiene un objeto masivo en el universo, y este objeto, por ejemplo, lo que se observan hoy por hoy son coalescencias de sistemas binarios, ya sean dos agujeros negros o sistemas de estrellas de neutrones, que se van aproximando, y a medida que se aproximan se aceleran hasta que colapsan en un único objeto y liberan esta onda gravitacional, ¿sí? Estos eventos duran muy poquitos, duran fracciones de segundos. Y el observatorio, que hay dos LIGO en Estados Unidos y hay otro que se llama Virgo, que está en Europa, lo que hacen es medir justamente esa perturbación, medir ese pequeño salto, digamos, en el espacio-tiempo, ¿sí? Obviamente es una cosa muy, muy, muy chiquitita, ¿sí? Requiere mucho desarrollo tecnológico, requirió, digamos, el LIGO para poder detectar eso. Y obviamente hubieron muchos equipos de trabajo, cada uno especializados, no sé, desde el láser, desde limpiar la medición, o sea, hay muchas subáreas y hay muchos equipos, digamos, que trabajan en esas distintas subáreas. En el caso particular, el trabajo que hicimos junto con el equipo que se formó acá en Córdoba era simular escenarios, lo que se llaman templates o patrones de ondas gravitacionales, para tratar de predecir, digamos, cómo iba a ser ese evento, cómo iba a ser esa onda gravitacional. ¿Por qué? Porque como eso es muy chiquitito, tiene mucho ruido la medición. Entonces, para poder limpiar ese ruido, lo que se hace es comparar la medición que se hizo con un montón de plantillas, ¿sí? Y tratar de hacer un matching, o tratar de ver cuál es la que mejor pega, y lo resto, digamos, se elimina como ruido, ¿sí? Después de eso viene otro proceso, digamos, que es ya es una simulación completa en relatividad numérica, pero lo que nosotros hacíamos era simular, digamos, o crear templates en placas de vídeo, en GPU, para distintos posibles escenarios de agujeros negros. Qué interesante, ¿sabes qué me hace pensar? Bueno, vos podríamos decir que sos como como que has continuado con el legado de Albert Einstein en este tipo de estudios, ¿no? Pues hay que me hace acordar pues sí, ya trabajamos en esa línea. Bueno, me hace acordar, no sé si tiene que ver, ¿no? Porque yo me voy con mis ideas. Me hace acordar las películas, no sé si viste alguna de estas de superhéroes del que se llama Iron Man, que había inventado una tecnología y el padre le decía, te dejo todo mi trabajo porque con la tecnología de mi época no lo puedo llevar adelante, pero sé que vos vas a seguir con esto. Y me hace pensar en vos, ¿no? Que quizás Albert Einstein hizo grandes estudios, pero quizás las condiciones de ese momento histórico serían como una limitación. Él fue un adelantado. Sí, bueno, cuando él hace la predicción, o sea, cuando él le saca la cuenta, por así decirlo, lo que primero que dice, bueno, esto no lo va a poder medir nadie, o sea, por el orden tan chiquitito de lo que estaba hablando. Tuvieron que pasar 100 años hasta que avanzara la tecnología lo suficiente, y además no hubo un solo intento, o sea, LIGO fue pasando por distintas etapas, y antes que LIGO hubieron otros experimentos que trataron de determinarlo, pero no se podía medir porque es algo muy, muy chiquitito lo que estamos hablando. Esa perturbación es muy pequeña. Sí. Entonces, hubieron varias etapas hasta llegar a lo que hoy se conoce como el Advanced LIGO, que tienen la suficiente sensibilidad como para poder detectar estos eventos que ocurren, digamos, a millones de años luz, digamos, del planeta Tierra. Y, como te digo, son eventos que ocurrieron también hace millones de años en el tiempo, ¿sí? Que como se demora eso en llegar, que viaja a la velocidad de la luz, pero están muy lejos, hoy lo podemos detectar en esta época, pero realmente, digamos, ocurrieron hace mucho tiempo atrás, ¿no? Buenísimo. Bueno, perdón, recién salió un sonido de fondo, se le activó el audio al camarógrafo acá atrás. Bueno, y hablando de todo esto, entonces,
también hemos compartido, y esto por ahí en charlas que hemos tenido, la vez que hablamos, sos un apasionado, según entendí yo, al igual que me pasa a mí, con la matemática, por ejemplo, ¿no? Y yo que soy partidario de que hay que invertir en la formación intelectual y en el razonamiento de los seres humanos. Y el otro día tuvimos una charla muy hermosa. ¿Qué lugar ocupa para vos estas ciencias, como las matemáticas y todo esto? ¿Y sentís que es algo que se está dejando de lado, se ha dejado de invertir espacio y recursos y tiempo en este tipo de cosas? Mira, o sea, las matemáticas y todo lo que es la ciencia dura en realidad, porque la matemática es como un lenguaje para lo que es la ciencia, ¿sí? Es muy importante, digamos, trabajarlo también desde las primeras edades, porque desarrolla mucho lo que es el pensamiento justamente lógico, el pensamiento que después te ayuda, digamos, si uno quiere hacer algo computacional, esa lógica, digamos, te ayuda muchísimo. Y obviamente, como tal, digamos, todo hoy funciona, todo tiene una base matemática, por más que uno no la vea, digamos, pero desde redes sociales, todo lo que vos quieras modelar, se puede modelar seguramente con algo de matemáticas, ¿sí? Y obviamente, ¿para qué se modela? Para tratar de hacer predicciones, ¿sí? Para tratar de saber qué va a pasar en un futuro, digamos, o utilizar esos datos para hacer una predicción de algo justamente del fenómeno que uno esté interesado. Entonces las matemáticas son muy importantes y sobre todo cuando van acompañados, digamos, de algo como más práctico, ¿sí? Que vos no veas que es solamente una matemática que haces en un pizarrón, en un cuaderno, sino que esté aplicado a algún problema que al niño o a la persona que esté resolviendo le interese resolver. Entonces ahí cobra otro sentido, ahí tiene como otro sabor, digamos. Sí, tal cual. A mí me gusta mucho, en las escuelas lo trabajamos así, porque para mí la matemática es la vida misma. Primero la forma de pararte ante un problema, ¿no? Siempre tenemos esta idea que la matemática es el patito feo de todas las materias. Y yo veo que hay gente que terminó traumatizada. Le digo matemática, yo era malísimo y qué sé yo. Como que quedó la idea que eran números y cuentas y todo esto. Y a mí la formación del pensamiento lógico, del pensamiento creativo, porque hoy la matemática se toca de un lugar mucho más creativo. Hay un problema y qué tipo de soluciones y qué tipo de procesos podemos hacer. Y a veces tenemos problemas delante de la vida y la verdad que a veces tener herramientas para afrontar un problema, para verlo como algo que lo puedo solucionar, o que Dios me puede iluminar para que lo solucione, de hecho, creo que es algo importante, ¿no? Tu esposa también trabaja en esto, habíamos conversado, ella se... Sí, mi esposa también es física, al igual que yo, ella tiene una maestría, está por terminar su maestría en procesos educativos mediados por tecnología, es una maestría enfocada en educación, y ella ejerce, digamos, hoy como profesional, digamos, también de esto, pero se encarga más de niños, digamos, de personas de niños más chiquitos, digamos. Obviamente tiene todo un estudio y toda una capacitación que es muy, muy rica. Ella también tiene un conocimiento muy, muy amplio, digamos, en la parte de la pedagogía, digamos, de cómo abordar problemas de matemática que quizás se abordan mucho más tarde en el colegio, pero desde tempranas edades. Hay todas unas disciplinas, hay muchas líneas, digamos, que validan justamente todo esto, ¿no? Pero es bueno, digamos, incentivar justamente a los niños a hacer matemáticas desde tempranas edades, porque les ayuda, como decís vos, digamos, en el pensamiento creativo, en la lógica. Después lo pueden aplicar esa misma lógica a otros problemas más complejos, como puede ser, por ejemplo, ya sea programando o sin programar, pero la lógica es fundamental, yo creo, digamos, desarrollar esa lógica, ese pensamiento científico, ¿sí? No que sea un científico necesariamente, pero sí desarrollar ese paso a paso, ese método, ese pensamiento, digamos, científico, computacional, si querés también. Y eso está muy bueno, digamos, así que si lo puedes hacer vos también, digamos, está buenísimo, Gonzalo, que también lo aproveches. Gracias, Gonzalo, me mata, Gonzalo, lo estoy disfrutando. Y ahora nombraste una palabra computacional, ¿no? Me trae el concepto, bueno, también estás bastante vinculado a la tecnología, creo que tenés una gran tarea ahí en la cual estás invirtiendo tiempo, esfuerzos y por lo que charlamos la vez pasada se escucha como hay pasión detrás de lo que haces. ¿Cuál es tu relación con la tecnología actualmente? ¿Qué estás haciendo? Es muy, muy, muy cercana. Dormimos juntos prácticamente con la tecnología. Por el hecho de que, bueno, primero yo soy físico, digamos, y mi formación, hoy por hoy, digamos, las ciencias necesita también pasar por una computadora. Ya muy poco se hace la cuenta a mano, sino ya uno tiene que utilizar un sistema de álgebra computacional, porque son cuentas muy grandes, muy difíciles, con mucho margen de error si uno las hace a mano.
Y no solamente eso, sino que yo también hago la parte computacional, por ejemplo, que fue lo que hicimos en LIGO, ¿no? O sea, simular, digamos, escenarios y son simulaciones numéricas. Entonces, obviamente todo eso requiere algoritmos, requiere lenguajes de programación y eso lleva, digamos, a que uno se vaya metiendo y que le vaya encontrando como un sabor diferente. Obviamente todo eso después se puede implementar, digamos, y aplicar a, o sea, otro tipo de industrias, otro tipo de problemas, hacer otro tipo de simulaciones, ¿sí? Porque lo que uno rescata justamente es el lenguaje, la lógica, la forma de construir, digamos, un programa. Entonces, todo eso se puede implementar después en distintas áreas. Entonces, esa es por ahí la ventaja de cuando uno hace algo también que es computacional, que por más que uno sea físico, pero seguramente si uno quiere colaborar con alguien que hace, no sé, neurociencia, y bueno, uno también tiene la herramienta de la programación, que es como un nexo hoy por hoy entre lo que es la ciencia teórica, la ciencia experimental, y está también la parte numérica, ¿no? La parte de simulaciones, que es como un nexo ahí entre las dos partes. Y a ver, me lleva a la pregunta también, ¿no? Porque bueno, mi canal te diría que es bastante heterogéneo entre la gente que nos sigue. Tenemos gente que realmente no ha pisado ni piensa pisar una iglesia, hasta gente que sí, y que le encanta estas conversaciones. Bueno, vos sos cristiano, eso lo sabemos. Y te has jugado por algo que has dedicado tu vida y que a veces todavía queda un... El otro día estaba estudiando esto de la mente dual de los griegos, ¿no? Como que o es una cosa o es lo otro, o es lo cristiano o es lo secular. Igual has dedicado a algo que claramente es algo dado por Dios también, porque no hay nada que no haya sido creado por Él. ¿Alguna vez tuviste que te vino esta cosa de decir, le dedico esto o me dedico, no sé, a mi servicio a la iglesia y esto como que es otra cosa? ¿O realmente pudiste entender que es una misma cosa? ¿Cómo lo viviste eso? No, nosotros, mi esposa también, digamos, muchas veces hacen esa misma pregunta, ella también le hacen esa pregunta, pero realmente no, o sea, lo vimos como un todo, o sea, digamos, es como un paquete completo, por así decirlo, ¿no? Si bien uno desarrolla habilidades, talentos, digamos, a medida que uno va estudiando, aprendiendo, digamos, se va formando y se va capacitando, a mí no me produce, digamos, una dualidad ahí o un problema, digamos, decir, no, esto sí, esto no, no, porque realmente es un todo. ¿Viste? Es un paquete completo, como te digo. Tal cual. ¿Y a dónde, qué proyecciones tenés por todo esto que vos venís creando? ¿Qué proyecciones tenés a futuro, ¿no? Sobre qué te ha faltado investigar, qué te gustaría? ¿O cuál fue uno de los grandes descubrimientos que hiciste? Porque yo sigo insistiendo en esto, ¿no? La matemática a mí me ha enseñado, particularmente en el ejercitarlo y en el enseñarlo, me ha enseñado mucho de la vida también. E imagino que estas investigaciones te deben haber traído aprendizajes más allá de decir, bueno, entendí que la onda hace así y hace así. ¿Qué otro aprendizaje te encontraste en el camino que nos quieras compartir? Bueno, o sea, principalmente, o sea, más allá de lo que uno publique y saca como resultado, que si encontró caos, no encontró caos, lo que uno está estudiando, digamos, el problema puntual. Y además, añadido eso, digamos, también, como te digo, como casi todo eso va acompañado por una parte de simulación, por una parte numérica, uno también va aprendiendo más de lenguaje y se va como metiendo más dentro de esa línea tecnológica. Pero a nivel personal, digamos, a mí me trajo mucho crecimiento lo que es, no tanto el resultado como tal, sino el proceso, digamos, o la cadena que uno va hilando, ¿viste? Para llegar a ese resultado. Porque, por ejemplo, digamos, uno arranca con una idea, ¿sí? Dice, bueno, vamos a tratar de ver esto, investigar esto, pero para llegar a ver si esa idea era cierta o falsa, uno pasó por muchos estadios, por muchos escalones. Y eso se conjuga también con la vida de uno, ¿no? Porque más allá de uno de ser un científico y trabajar, digamos, y también tiene una vida, también tiene una casa, digamos, también tiene que articular, digamos, muchas cosas. Entonces, de alguna manera es como, es como una cosa, digamos, que se va hilando, se va tejiendo entre sí. Entonces, yo disfruto mucho de ese proceso, de enseñanza, aprendizaje, ¿no? Porque uno no trabaja solo, sino que también tengo gente con la que trabajo, entonces es un feedback, es un ida y vuelta. Entonces, yo disfruto mucho, digamos, eso, o sea, disfruto de ese hambre por el conocimiento, de esa pasión, digamos, de eso que a mí me enamora, digamos, que es el aprender. Y eso es lo que siempre trato de transmitir en todas mis charlas, mis conferencias, ese amor, digamos, por el saber más, por el conocer más, por meterse más en un área y por ser también de alguna manera un poco más autodidacta y seguir, digamos, avanzando y avanzando y avanzando. Esa es la pasión, digamos, o el motor que me mueve, por así decirlo. Bueno, ahí me trajiste un tema hermoso, que la palabra proceso, yo
tengo aprendido, porque lo he leído, porque he estudiado, que los japoneses, por ejemplo, ellos son, no sé, la palabra es fanático, pero bueno, la única se me viene ahora, fanáticos de los procesos. A ellos no les importa tanto el resultado. Ellos disfrutan del ir aprendiendo, del ir viviéndolo, vivenciarlo, pasarlo por el cuerpo, pasarlo por la emoción, pasarlo por las experiencias, y no se obsesionan tanto en qué va a terminar. De hecho, cuando termina no es algo para ponerse contentos, porque ellos viven en eso. Y he escuchado que por ahí los que estamos de este lado somos más como o resultadistas o más amantes de los eventos. Del evento de decir, bueno, vamos a hacer esto, ¿no? O sea, bueno, cumpleaños, bueno, tiene que haber una fiesta, hay que juntarnos, bueno, tiene que haber un asado, bueno, tiene que... Y no ni siquiera es de disfrutarlo, o sea, tiene que estar esto, así, como que la estructura. ¿Cómo los ves a nosotros los latinoamericanos? ¿Ves que seamos así como amantes del proceso, que nos gusta, o somos como resultadistas? ¿Qué ves vos en tus clases, en tu experiencia? Pues yo creo que depende mucho, digamos, por ahí también de la persona, porque a mí me pasa, digamos, de que, bueno, en estas cosas puntuales de la ciencia yo disfruto mucho de ese proceso, como dice Fito Páez, digamos, lo importante no es llegar, lo importante es el camino, ¿sí? Entonces yo disfruto de ese camino, digamos, del ir caminando, ir descubriendo y ir construyendo, disfruto mucho. Pero hay en otras cosas, digamos, que no, que me pasa lo contrario, o sea, decir, no, bueno, quiero que ya esté listo, ¿viste? Entonces voy al resultado, digamos, pero en otras cosas de la vida, ¿viste? No necesariamente tienen que ver ni con ciencia, ni con tecnología, sino cosas prácticas de la vida. Entonces yo creo que por ahí depende mucho de la persona y depende también, digamos, de los contextos, ¿no? Yo trato siempre de tratar de disfrutar el paso a paso, ¿sí? No me sale siempre, obviamente, hay cosas que no, que si uno tiene hambre quiere que la comida esté ya. Pero, por ejemplo, cuando yo hago un asado, a mí me gusta preparar, ¿viste? El fuego, tomarme mi tiempo, ¿viste? Y hay gente que no, hay gente que quiere prenderle al fuego, tirar la carne y salió, ¿viste? Claro. Entonces depende, yo creo que depende mucho, digamos, de varios, del contexto principalmente. Como el que te llama te dice, ¿para qué hora estará listo? ¿Viste? Vos decís, bueno, vení un rato, claro, conversamos. Y viene media hora antes de que vos sirvas la carne, ya está, ¿viste? Llegó, ¿viste? No se quiere aguantar toda la previa. La previa, el humo, el estar ahí. Bueno, ahí tenés, ¿no? El hecho de los eventos también. Bueno, voy porque nos juntamos a comer, en realidad no disfrutar el proceso. Bueno, un poco iba a eso la pregunta, ¿no? También creo que... Pero bueno, coincido en que también depende de la persona y depende de las circunstancias, que algunas cosas nos gustan más que otras y otras las queremos ya como más alineadas. Ahora, ¿qué te motiva? Se dice que todos tenemos algún leitmotiv, algo que nos levanta a la mañana y nos dice esto es lo que me da fuerzas, esto es lo que es mi ancla cuando no me salió bien, cuando vengo cansado, que digo necesito volver a esto, extraño esto o disfruto estar acá y no en otro lado. ¿Qué cosas motivan a Gonzalo Quiroga? Mira, una de las cosas que me motiva a mí mucho es la curiosidad. Como te decía hoy, digamos, la curiosidad por aprender, ¿sí? Por más que no sea en mi área, ponele, no necesariamente estoy hablando de ciencias, poner, no sé, qué sé yo, hacer una mesa, poner, por decirte algo, o arreglar una pared, ponele, que vos decís que tiene que ver eso con la física. No, nada, pero simplemente la curiosidad, digamos, de aprender y de hacerlo, digamos, me motiva muchísimo, digamos. Ese amor por el conocimiento, digamos, es lo que me motiva muchísimo. Por el conocimiento, por la sabiduría, digamos. Pero realmente, digamos, creo que no hay una fórmula para eso, digamos, porque muchos, digamos, los griegos hablaban de las musas inspiradoras. Yo creo que por ahí, digamos, uno a lo largo de su vida tiene distintas inspiraciones, distintas cosas que a uno lo motivan. Y también va mucho, digamos, con el diseño de cada uno, ¿no? O sea, a lo que se dedica cada uno, a lo que le llama la atención cada uno, y eso también es parte de un diseño, ¿no? Entonces, en mi caso particular, digamos, y te diría que casi también en el de mi esposa, nos motiva mucho, digamos, ese conocimiento, digamos, esa curiosidad, ese amor, digamos, por ese conocimiento, por el conocimiento en general. Y sí, o sea, eso me motiva mucho. O sea, contestando a la pregunta, Gonzalo, yo creo que ese es el gran motivador, ese es el gran motor. Y sobre todo algo que a mí me pasa mucho, que cuando tengo alguna dificultad, digamos, en algo, en algún problema o algo, es como que tengo una voz adentro mío que me está taladrando y como que no me deja salir esa idea hasta que lo resuelvo, digamos, y así me tome 2 o 3 días, uno logra resolverlo y después celebra, ¿sí? Uno dice, buenísimo, salió, ¿viste? Y como que uno aprende en esos 2 o 3 días de renegar
no soy generalmente de bajar los brazos, digamos, no me salió, no, sino que como que sigo intentando, sigo iterando, por así decirlo, hasta que, bueno, uno logra, digamos, resolver, digamos, el problema, lo que sea, ¿sí? No estoy hablando de ciencia necesariamente, de lo que sea, ¿sí? Bueno, pero ahí me trajiste algo que por ahí me dejaba pensando, porque iba a venir mi pregunta, ¿no? Yo intuyo que no es solamente la curiosidad, sino que ahí apareció esto otro, que la voz interna esta, ¿no? Porque en realidad no es una curiosidad que muere en la curiosidad misma, sino que aparece esta otra voz interna, porque en realidad el curioso está lleno, el barrio está lleno de curioso, pero vos tenés esta como voz interna que te lleva a la acción, ¿no? A decir, bueno, aparece la curiosidad, pero no me quedo en la curiosidad, sino que voy, lo investigo o lo aprendo, y aparte usaste la palabra también autodidacta, que es esta Sí, característica. es como una curiosidad, digamos, guiada. O sea, yo he aprendido, por ejemplo, en los últimos, te diría, 4 o 5 años, he aprendido muchísimo, por ejemplo, de programación, lenguajes de programación y demás. Que no es, o sea, si bien uno hace programación, digamos, naturalmente en la ciencia, por ahí, digamos, no es normal trabajar con ciertas tecnologías dentro de lo que es la programación, porque como que el mundo se divide en dos. Una cosa es lo que uno tiene que hacer para una empresa, utilizar ciertos frameworks, utilizar ciertos lenguajes, ciertas arquitecturas, y otra cosa es lo que uno tiene que hacer para la ciencia. Si bien ambos son programación, son dos tecnologías diferentes, ¿no? Claro. Por ejemplo, en un programa comercial uno tiene que tener una pantalla, ya sea por web, ya sea escritorio, tiene que tener procesos, bases de datos, cosas por el estilo. Y en ciencia también, pero a veces no necesariamente, sino que uno más bien va al lado de un código, una simulación, a usar más paquetes, a usar otro tipo de librerías. Entonces, como que si bien haces programación, no es exactamente el mismo tipo de programación, ¿sí? Sin embargo, digamos, en los últimos, te diría, 4 años, digamos, yo he aprendido mucho de los dos lados de ese tipo de programación. ¿Pero por qué? Porque es una curiosidad, como te decía, una curiosidad, pero como guiada, por así decirlo. No es que uno dice, bueno, sí, está bueno, y ahí se queda, sino que de alguna manera uno ve un poquito, ve un poco, y como que vas avanzando y construyendo, porque es como te digo, es como algo guiado, algo encauzado, digamos, que va mucho también dependiendo de la persona, de los gustos propios de la persona, ¿no? A mí siempre me gustó mucho la tecnología, de niño yo y mi hermano, digamos, somos muy fanáticos. Bueno, mi hermano trabaja en una empresa de software, ¿viste? Y siempre nos gustó mucho la tecnología. Siempre fuimos muy apasionados por las tecnologías. Y después yo lo pude combinar, digamos, con la ciencia. Sí, una cuestión casi anecdótica, te diría, pero siempre estuvo ese hambre, digamos, y como esa flecha, ¿sí? que me lleva, digamos, en esa dirección. Entonces a mí me trae una siguiente pregunta, porque te cuento, yo tengo un amigo que es tecnológico, no tecnológico esto de decir, viste, que se dice sos tecnológico porque usás Zoom, no, estamos hablando de tecnológico. Y él me estuvo hablando de muchas cosas que a mí, y hacia dónde se iba, para qué lado iba la tecnología en muchos ámbitos, y a mí la verdad que me asustaron en muchas cosas. Y entonces te pregunto esto, de las cosas que has descubierto o hacia dónde va la tecnología, ¿te pasó como a mí que encontraste algo que te asustó, que dijiste, au, mira para dónde va esto? ¿Te ha pasado encontrar cosas? Pues no sé si me asustaron, pero sí, digamos, he encontrado cosas que a uno le sorprenden, digamos, de cómo funcionan. Quizás uno cuando empezó a leer eso no sabía cómo funcionaban esos algoritmos, digamos, o el tema de las inteligencias artificiales y Claro. demás, pero no tanto como una cuestión de tenerle miedo, sino que cuando uno conoce el tema y se pone a investigar, ese conocimiento de alguna manera erradica el miedo. O sea, básicamente el miedo se debe también un poco a la ignorancia. Ajá. ¿Sí? Entonces, cuando uno deja de ser un poquito ignorante en ese tema, y hablo no de manera despectiva, sino cuando deja de tener ese desconocimiento del tema, uno, digamos, de alguna manera ya se vuelve un usuario, pero un usuario, digamos, un poco más experimentado, con conocimiento de causa, sabiendo, listo, entro a Zoom o entro a tal lado o hago tal cosa, pero sé lo que estoy haciendo, ¿sí? Entonces, no me ha traído miedo, pero sí me ha traído mucha, como te digo, curiosidad, digamos, y también respeto, ¿no? Como con cualquier tecnología. Siempre uno tiene que ser un usuario responsable, ¿sí? No un usuario, un consumidor final solamente. ¿Y qué opinas, por ejemplo, de Facebook? Yo lo he escuchado hablar a Mario Pergolini en una entrevista donde había cosas que no le gustaban, por ejemplo, esto de que todo el tiempo estás dejando datos, que te está convirtiendo como en un producto donde todos los datos que vos dejás, empresas están pagando por eso para vender y todo lo demás. ¿Qué opinas vos de Facebook, por ejemplo, de esto? ¿Es así? ¿Las redes sociales tienen esto detrás? ¿Es bueno, es malo?
¿Cómo lo ves? Y sí, mira, matemáticamente, digamos, hay toda una construcción que se llama grafos, que justamente viene a explicar todo el comportamiento de eso que está ahí, digamos. Uno podría trazar un grafo, que básicamente un grafo o la teoría de grafos es una rama muy fuerte en la matemática, en donde vos representás conexiones con aristas y personas con puntos, básicamente. Entonces, uno puede armar su grafo de su red social y ver, digamos, cuáles son los nexos más cercanos, más lejanos, a estudiar cómo están las islas, digamos, agrupadas. Y de alguna manera la inteligencia artificial, no solo de Facebook, sino de cualquier algoritmo, puede ser Netflix, puede ser el de Instagram, puede ser el de Facebook, el de Twitter y demás, o sea, no importa cuál sea, pero hay muchos, no es un solo algoritmo, es una cosa gigantesca, digamos, que va mirando eso también, digamos. Entonces, sí, cuando uno está en una red social o está en Google o lo que sea, uno continuamente su celular está enviando datos. O sea, datos que de alguna manera sirven para los dos lados, ¿no? Datos que te sirven como para facilitarte, por así decirlo, la vida, que es la idea, por ejemplo, que estés siempre geolocalizado, saber dónde estás, para no perderte y demás, pero esos datos también sirven para otro tipo de propósitos que son comerciales, obviamente, porque es un modelo de negocio. Pero no está mal, digamos, siempre y cuando uno sepa qué es lo que está haciendo y también sepa, si sea responsable, qué es lo que uno está entregando como información, ¿sí? Nosotros cuando a veces damos charlas sobre tecnología y seguridad, siempre que son estudiantes, ponele secundarios, por ejemplo, está la típica, ¿no? La típica pregunta que hacemos es, bueno, ustedes se sacan una foto en Facebook diciendo, bueno, comienzan mis vacaciones, y la sube publicándola, pero digamos, si hay una persona malintencionada, esa persona está pensando, se fueron y dejaron la casa sola. Claro. ¿Entendés? Entonces, están de los dos lados. La tecnología, de alguna manera, esa moral en ese sentido, se puede utilizar, digamos, de cualquiera de los dos lados. Entonces, siempre es importante saber qué es lo que uno está entregando y si está dispuesto a entregar esa información, y si está dispuesto, no hay ningún problema, digamos. Pero sí, la otra pregunta es sí. ¿Se colectan los datos? Sí, obviamente. Hay toda una estadística por atrás, sí, obviamente. Hay toda una serie de algoritmos de inteligencia artificial, sí, es cierto. Pero también depende de la posición que asuma el usuario. Bien, y esto... ¿Vos tenés hijos? No me acuerdo si hemos charlado de esto. Sí, tengo una nena. ¿Una nena? ¿Qué edad tiene? Sí, tiene 4 años. ¿Qué te gustaría, cómo te gustaría que te recuerde ella o el mundo? ¿Cómo te gustaría que recuerden a Gonzalo Quiroga? ¿Sabes? Nunca me habían hecho esa pregunta. Mira, en cuanto a mi hija, digamos, siempre me gustaría que me recuerde, digamos, como un papá amoroso con el que puedo acercarse, con el que se puede jugar. Tenemos una relación un vínculo muy, muy cercano, nos disfrutamos mucho, digamos. Pero además de eso, digamos, también que me vea tanto a mí como a mi esposa como padres que de alguna manera la potenciaron hacia adelante, ¿sí? O sea, como que le ayudaron a subir un escalón, ¿sí? Es como que se subieron a los hombros, digamos, de personas que le permitieron ver más alto, más lejos. Esa es la idea, digamos, tratar de hacer como una construcción generacional, digamos, con ella. Y no sé cómo me verá el mundo, y no sé si alguna vez, digamos, pasará la historia, digamos, realmente Gonzalo no es algo que ahora me preocupe o que esté pensando en eso, sino que yo estoy más centrado, digamos, en hacer las cosas que me apasionan. Y yo creo que cuando uno hace lo que tiene que hacer y lo hace de manera diligente y lo hace de manera correcta, como tiene que ser, quizás esos galardones lleguen, digamos, y quizás, bueno, está bien, se puede dar, digamos, pero no, realmente no es algo que me preocupe, digamos, no es algo que me lo ponga a pensar. Sí, para mi familia, o sea, sí quiero, digamos, dejar como ese escenario, esa plataforma, digamos, para nuestra nena y para nuestros nietos cuando lleguen, digamos, en su momento. Pero bien, me gusta y respeto, pero en relación a esto, ¿no? Usaste la palabra trabajar diligentemente. ¿Qué te gustaría dejar en esta tierra? Más allá que te recuerden o no. Bueno, o sea, lo que me gustaría dejar es, primero, conocimiento, obviamente, porque de alguna manera uno aprende de los que estuvieron antes, ¿sí? O sea, uno construye, digamos, a partir de los conocimientos de otras personas, ¿sí? Eso sí. Y además de eso, también dejar un poco de avance. Siempre me gustó, digamos, o tengo esa curiosidad de dejar avances en tecnologías y demás. A mí me gusta mucho lo que es el I+D, ¿sí? Es algo que hago como en mis tiempos libres, un poco de I+D. Desarrollar ya sea software o hardware, que estén enfocados a alguna problemática particular. Okay. Uno de los sistemas que desarrollamos junto con mi hermano es un software que se llama Ignicero, que es un sistema de álgebra computacional, digamos. Está basado la sintaxis en un lenguaje que se llama Python, que es uno de los lenguajes más utilizados hoy por hoy y muchos dentro de la academia. Y la idea es que los niños y los adolescentes puedan utilizar este software para resolver sus problemas de matemática y de ciencia, ¿sí?
y no tenga que esperar hasta la universidad para tocar una computadora y programar un problema. ¿Sí? Que ya vengan desde antes con ese entrenamiento. Y eso resulta de alguna manera a través, digamos, también de mi vocación y de mi pasión por la enseñanza, sumado a todo, digamos, la parte esta de software y demás bueno, que uno desarrolla en su carrera. Entonces, eso es algo que me gusta mucho y que me gusta potenciarlo. De hecho, tenemos una página web en donde uno puede descargar y, bueno, empezar a utilizar ahí varios tutoriales y demás, y lo implementamos bastante, digamos. Yo lo implemento con mis estudiantes. Así que, bueno, más o menos vine por ahí. Está buenísimo, Gonza. ¿Sabés que Gonzalo significa el que fue rescatado en batalla? Dicho sea no, la verdad no sabía, no tenía... para mí cobró sentido particularmente en cómo el señor me llamó, ¿viste? Entonces siempre me quedó eso de que fue rescatado en batalla. Así que bueno, si no lo sabías te lo regalo. Todo por el mismo precio. Bien, dale, genial. Brother, gracias por dedicarnos tu tiempo. Hemos hablado unos 35 minutos, re lindo. La verdad que hemos aprendido mucho, nos gustó conocerte y también que se conozca tu persona, tu trabajo y lo que querés dejar. Sabes que siempre, no me acuerdo si lo hemos charlado, pero bueno, siempre al final de estas entrevistas invitamos a la persona, si quiere desafiar a alguien que él conozca, a que lo podamos entrevistar. Como así te desafió alguien a vos también, que Benji nos trajo tu contacto. Si vos querés desafiar a alguien, si lo tenés pensado me lo decís, y si no me lo decís por privado, no hay problema, si querés pensarlo tranquilo. No se puede volver a desafiar a Benji, ¿no? O si se... No puedo, pues. ¿No se vale repetir? No se vale repetir, pero no, el Benji la verdad que fue... No, entonces te lo mando como tarea porque no lo había pensado. Dale, buenísimo. Listo, entonces, lo hacemos fuera del aire. Gracias por haber estado. ¿Algo más que nos quieras regalar? ¿Alguna enseñanza más? Viste que a veces uno va estudiando, va aprendiendo cosas y por ahí dice, aprendí o últimamente vengo pensando en algo o Dios me va trayendo alguna idea y la verdad que no lo he compartido. ¿Algo más que nos quieras regalar, algo que te venga pasando, vibrando, que nos quieras compartir? Hablando de vibraciones. Sí, mira, o sea, como para cerrar, digamos, me gustaría dejar como esta conclusión, digamos, que disfruten, o sea, las personas que están mirando este canal, que disfruten, digamos, del aprendizaje, de enseñar a otros y de aprender uno también, porque uno cuando... Yo tenía profesores que me decían que cuando ellos querían aprender un tema, daban el curso, dictaban el curso de ese tema para poder aprenderlo. Entonces, yo les siempre trato de transmitir eso, ¿no? Que se apasionen por el conocimiento, por aprender y por el enseñar a otros, que es muy rico. Y sobre todo que aprovechen, digamos, el tiempo que ahora están en sus casas y demás, para indagar en las cosas que les gustan, leer. Hay mucho material en internet para empezar a hacer cosas, ya sea en software, en hardware o el interés que tengan, ¿sí? Entonces, siempre yo les diría que traten de seguir investigando y seguir indagando en esas cosas que les gustan, que el día de mañana se les puede transformar en una profesión o se les puede transformar también, digamos, en un hobby, digamos, pero que disfruten y que amen hacerlo. Gracias, Gonza. Verdad, el aprendizaje nunca queda en la nada, nunca queda en vacíos. Siempre está bueno seguir poniendo en ejercicio y formar nuevos surcos cerebrales. Exactamente. Gonza, gracias. Así que bueno, dale, listo, Un Gonzalo. placer. Te mando un abrazo gigante. Nos vemos, brother. Y nosotros, como vinimos, nos vamos. Gracias por haber estado del otro lado. Espero les haya gustado la entrevista. A mí me encantó porque sigo aprendiendo. Dejo acá al resto del equipo y las redes sociales. Si te gustó este video, por favor compartan, pongan me gusta y todo lo que ya saben. Y por qué no algún comentario, a ver qué les pareció y a quién quieren que entrevistemos, porque también tenemos esa oportunidad. Dios les bendiga, buena semana, buen fin de semana y pásenla lindo y sigan el consejo, sigan invirtiendo tiempo en aprender, en investigar, que eso va a traer siempre frutos. Nos vemos, chau chau.